Leamos la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, desde el versículo 1 que dice la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Impresionante la palabra del Señor a los interlocutores que estaban frente a él, pidiéndole precisamente que les diera una señal, algo visible o palpable para ellos, algo audible, para que ellos pudiesen creer. Pero el Señor se resiste y se niega a darles señales a causa de su ceguera, a causa de su incredulidad y de su torpeza. Y el Señor les hace esa comparación con la observación del cielo en lo climático. El Señor les señala y dice que ellos miran al cielo y según las nubes que hay dicen va a haber buen tiempo o va a haber tormenta. Y entonces el Señor les dice: hipócritas, los reprende duramente, porque les dice: ¿saben ustedes distinguir el aspecto del cielo? Pero las señales de los tiempos no pueden distinguir. Y esta es la expresión más importante para este momento, las señales de los tiempos. El Señor espera que las personas se den cuenta de lo que está pasando en el tiempo que viven para entender y ver hacia dónde marcha el destino de la humanidad. Y para los creyentes, para el pueblo de Dios, para la iglesia, el Señor tiene una expectativa aún mayor, porque conociendo la palabra del Señor, también tenemos que fijarnos y discernir los tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy particular, un tiempo diferente a todos los demás tiempos que nos ha tocado vivir. Es más, si no nos equivocamos, diríamos que este tiempo que se está viviendo jamás ha pasado sobre la faz de la tierra. Entonces son señales fuertes a las que les tenemos que prestar atención, como es la expectativa del Señor. ¿Qué señales? Bueno, lógicamente no podemos evitar mencionar esta pandemia que se está viviendo en el mundo entero, y lo asombroso ya ha dejado de ser que está en el mundo entero, sino que lo más asombroso de esto es que han ido apareciendo informaciones y descubriéndose documentaciones que atestiguan y avalan que esto ha sido preparado premeditadamente desde hace 10 años atrás. Y las denuncias son que hombres muy poderosos de este mundo, muy acaudalados, han ideado esto. Así que esta pandemia que ha sido preparada con la intención de obligar a la vacunación mundial, porque detrás de todo esto ahora está la tremenda batalla sobre el tema de la vacunación y todo lo que viene detrás. Y la forma de proceder en esta pandemia, aunque parezca noble el propósito que se nos presenta, que es cuidarnos, es un inicio, es una práctica, es un ensayo del control total sobre las personas que está anunciado en la palabra del Señor, porque definitivamente todo esto va a desembocar en las manos del anticristo, que él solo, según las profecías bíblicas, gobernará el mundo ejerciendo un control total en forma individual sobre las personas, y esto es asombroso. Otra señal que yo me atrevo a mencionar en estos tiempos
que está cobrando fuerza, que ha sido anunciada por el Señor mismo, son los rumores de guerras y las guerras que el Señor anunció de antemano. Hoy tenemos las tremendas noticias de que Estados Unidos está preparando guerras. Hoy tenemos a China levantándose, mostrando su poderío militar, haciendo tremendas amenazas con una guerra. Irán, la nación árabe, que también ha desarrollado un armamento muy poderoso y hasta la bomba atómica y misiles nucleares, la India, que también es una potencia militar. Así que muchos países se han armado tan poderosamente que estamos al borde de una catástrofe mundial si no fuese por la misericordia de Dios que no lo permite, porque con el poderío que hay hoy en día, una guerra no duraría más que unos pocos minutos o un par de horas para que todo quedara destruido. Se escuchan rumores de guerra, la amenaza de la invasión a la provincia, a la República de Venezuela y un montón de otros asuntos que son las palabras que el Señor mismo nos había anunciado. Otra señal que me atrevo a decir, también la dijo el Señor Jesucristo, que es la multiplicación de la maldad. Y por consiguiente, el Señor dijo que a causa de eso, el amor de muchos se enfriaría. La verdad que hoy estamos viendo a gran escala mundial que el aumento de la maldad está principalmente en los gobiernos, en todas las personas que ejercen el poder en las naciones, que ya no tienen ningún prejuicio de hacer cosas que traen mucho daño y mucho mal a la sociedad humana. Gobernantes corrompidos tremendamente, robándose el poder económico de las naciones y acudiendo a la maldad y al asesinato, al crimen. Esto muestra claramente la multiplicación de la maldad. Y a causa de eso, a causa de la gran opresión y del manejo indiscriminado del dinero de las naciones, la gente ha perdido completamente el amor por la vida, porque ya no la respeta, el amor familiar, el amor filial, digámoslo así, el amor a todo lo bueno. Hoy estamos viendo gente que no tiene escrúpulos, que están dispuestos a matar a las personas por unos pocos centavos. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. La maldad se ha aumentado de una forma descontrolada que ya no hay manera de detenerla. La gente malvada ya no le tiene miedo ni siquiera a las autoridades, a las fuerzas públicas. También otra señal fuerte para estos tiempos es la caída de la economía. En todos los países, eso es lo que más aterroriza a la sociedad humana, la caída de la economía. Y detrás de la caída de la economía, una tremenda hiperinflación que después que pasen los problemas se va a manifestar y por consiguiente eso es factible que desencadene una hambruna en el mundo entero. Hambre de tipo apocalíptico, como se está anunciando también. Así que teniendo alrededor nuestro un montón de cosas que están sucediendo, que son señales fuertes, y yo sé que muchos no le prestan atención, ni siquiera muchos cristianos están pensando en esto, porque la palabra de Dios nos da indicaciones. El Señor dijo que esto iba a suceder y el Señor nos dijo que estuviéramos atentos, que nadie nos engañe, que todo esto iba a ser principio de dolores. Entonces nos preguntamos, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer frente a esto? Permítame que le lea un versículo de San Lucas 21-28. Como respuesta a esta pregunta de ¿qué debemos hacer
Frente a esto, dice así este versículo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Para un cristiano tiene un sentido muy fuerte y muy sólido esta palabra dicha por el evangelista Lucas. Esto quiere decir que el cristiano tiene que prepararse, tiene que tomar otra mentalidad, tiene que aceptar que está cerca el cumplimiento de lo prometido por parte del Señor, que es ser llevados por Cristo a la eternidad. Entonces, necesitamos, hermanos, renovar nuestra fe en esa promesa maravillosa que el Señor nos hizo en San Juan capítulo 14, donde nos habló de la casa del Padre y donde nos dijo que allí hay muchas moradas y que Él se iba después de la crucifixión. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Primera etapa. Segunda etapa, voy pues a preparar lugar para vosotros y después volveré, dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo. Segunda etapa. Y tercera etapa, para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. Hermano, ¿tienes tu fe puesta en esta promesa? ¿Lo estás creyendo realmente, hermano, o simplemente lo has incorporado a tu mente, a tu conocimiento, como una parte más de las cosas que todos los cristianos hablamos? Pero realmente, ¿crees en esta promesa tú personalmente? ¿Estás con tu alma depositada sobre estas palabras del Señor Jesucristo? ¿Te pusiste a pensar? ¿Lo crees? ¿Te ves vos mismo dentro del cumplimiento de esta promesa? ¿Te ves vos mismo que el Señor te lo dice a ti en forma personal, que te vendrá a buscar y que te llevará a un lugar al que Él llamó la casa del Padre y que te ha ido a preparar un lugar específicamente para ti, para que estés con Él por toda la eternidad? En segundo lugar, necesitamos fortalecernos más espiritualmente para darnos cuenta de las formas de persecución que puedan venir, mis hermanos. La mayoría coincide, y yo también coincido, en que no es tan posible de que vuelva a haber persecuciones como en el pasado, con sufrimientos físicos. Ojalá que no la haya, pero persecución ideológica como la que se ha estado anunciando, persecución donde las iglesias van a ser limitadas, donde las iglesias van a ser impedidas de ejercer libremente su fe y sus liturgias, sus cultos al Señor, como ya está pasando, como pasa en Rusia, como China quiere también hacer lo mismo, donde en México ya, hermanos, el gobierno ha elaborado un plan para dirigir a las iglesias. Esa es la información que nos dieron de primera mano. Así que la persecución vendrá de esa manera, o tal vez de alguna otra manera que no hemos pensado, pero ante eso tenemos que fortalecernos espiritualmente, porque debemos cuidar nuestra fe, nuestra vida en el Señor, para no ser derribados y perjudicados. También, hermanos, cada día necesitamos orar por nosotros mismos, buscando al Espíritu Santo. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, abriendo el corazón, no tanto para interceder solo por lo demás y pedir por los necesitados, sino que necesitamos presentarnos nosotros. Así dice la palabra de Dios, que debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, para que el Señor nos alumbre con su luz y estemos llenos de valor frente a las dificultades de esta vida, porque va a haber una ola creciente de temor y de desánimo, pero el cristiano se tiene que presentar al Señor y renovarse a sí mismo en la oración personal, en la oración
privada, no una oración de memoria, no una oración de formalidad o de obligación, sino una oración sincera, buscando el rostro del Señor, buscando la ministración del Espíritu Santo, que es el único que puede darnos la capacidad que necesitamos para estar firmes en el camino del Señor. Y además de eso, en último lugar, diría que nosotros debemos aceptar lo que dijo el Señor al hablar del Espíritu Santo. El Señor, hablando del Espíritu Santo, dijo, cuando Él venga, y ahí puso una lista de actividades, de acciones que el Espíritu Santo iba a realizar, y la última expresión de ese versículo dice, cuando Él venga, os hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos preparar el corazón, preparar la mente, sensibilizarnos espiritualmente para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre las cosas que habrán de venir y nos muestre el camino por donde nos debemos dirigir, hermanos y hermanas. Estos son tiempos únicos, son tiempos diferentes a todos y no podemos nosotros permanecer indiferentes a la realidad que nos está tocando vivir. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que preparar nuestras vidas porque las señales se están mostrando. Tenemos que distinguir o tenemos que, como dice San Lucas, discernir las señales de los tiempos. Las promesas que nosotros conocemos están muy cerca. Como dice la misma palabra del Señor, levantemos nuestras cabezas. Tenemos que erguirnos, enderezarnos, ya no estar cabizbajo ni apesadumbrado, levantar la cabeza porque está cerca nuestra redención. Está muy cerca, dice la palabra, a las puertas. Eso es lo que dice la palabra y Cristo está a punto de cumplir esa promesa. Esto va más allá de lo religioso. Es la realidad para todos los hombres y mujeres de fe y guardamos esta palabra y la aceptamos en nuestro corazón, dándole lugar al Espíritu Santo para que Él sea el dueño total de nuestras vidas y nos dirija y nos guíe de aquí en más. Que el Señor te bendiga, hermano. Seguí meditando esta palabra, fortalecete, guardala en tu corazón y hacele caso a la voz del Espíritu Santo. Te bendigo y te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.